Por esta razón, San Pablo, a pesar de haber sido acusado y psicológicamente y espiritualmente, habiendo superado esa experiencia que debió de haber pasado, ¿verdad?, horas, jamás se va a avergonzar de dar testimonio de esta experiencia de encuentro, ¿verdad? Jamás. Vamos a ver uno de los testimonios que va a dar, ¿verdad? Vamos a ver dos. El primero está en Hechos de los Apóstoles 22, del 5 al 16. Y el segundo está en Hechos 26, del 9 al 18. Vean. Del 5 al 6. Al 16. Al 5 al 16. Dice: esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco, y salí para detectar a los cristianos que allí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco, cuando a eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego, y entré en Damasco llevado de la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley, muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo: Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído, serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está San Pablo o Saulo de Tarso ante el rey Agripa, pidiendo una oportunidad para dar un testimonio. Acuérdense aquel pasaje que lo manejamos también bajo otra necesidad. Dijimos: al rey se dirigió en griego y al pueblo se dirigió en hebreo. Es aquí este acontecimiento, solo que lo estamos manejando bajo otra circunstancia. Es aquí mismo. Ok, bien. Esto es ante el rey Agripa en aquel momento en que lo detuvieron y lo iban a golpear y todo eso. Esto es muy diferente al encuentro primero. Este es un testimonio que él está dando de esa experiencia que él tuvo. Menciona la luz y menciona la voz y menciona las palabras y menciona lo que él dijo. ¿Quién eres, Señor? Yo le respondí: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué debo hacer, Señor? Dice la Biblia de Jerusalén: levántate, vete a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces es bien importante esto. Ok, vamos a escuchar el otro testimonio de él. No es en el mismo lugar ni con los mismos personajes. Vamos a escuchar. Estamos en el capítulo 22 aquí,
Acá es ya en el capítulo 26. En la Biblia solo le damos vuelta 2 hojitas, pero en los acontecimientos, allá en el tiempo y el espacio, pueden pasar meses, ¿verdad? Semanas, mucho tiempo. Adelante. Sí. Hechos 26, 9, 18. Yo mismo al comienzo consideré como mi deber usar todos los medios para contrarrestar el nombre de Jesús Nazareno. Así lo hice en Jerusalén, y con autorización de los jefes de los sacerdotes hice encarcelar a muchos que creían, y di mi voto cuando los condenaban a muerte. Yo recorría a las sinagogas y multiplicaba los castigos para obligarlos a renegar de su fe. Y tal era mi furor contra ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Con este propósito iba a Damasco con plenos poderes y con una misión de los jefes de los sacerdotes. En el camino, oh rey, como al mediodía, vi una luz que venía del cielo más resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a los que me acompañaban. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En vano te rebelas contra el aguijón. Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y fíjate bien. Me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. Yo te libraré de todo mal, bien venga de tu pueblo o de los paganos hacia quienes te mando. Tú les abrirás los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y por la fe en mí alcanzarán el perdón de los pecados y la herencia de los santos. Tremendo. Palabra. Te alabamos, Señor. Qué tremendo esto. También se dirige al rey, pero es otro lugar y otro momento. Aquí está en el templo de Jerusalén, aquí lo están acusando de que lo están confundiendo con un egipcio revolucionario que había supuestamente metido a un incircunciso al templo de Jerusalén, pero no son más que artimañas como las armaron con Jesús para encontrarlo culpable o para juzgarlo, ¿verdad?, de algo, para culparlo de algo. Ya vimos en un pasaje temas atrás, cómo a Jesús y a Pablo el Sanedrín los tuvo que culpar y llevarlos a los romanos para que los enjuiciaran. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Aquí también sucede lo mismo. Aquí, pero esto fue en un lugar, y esto es en Jerusalén. Esto fue ante el rey Agripa, y aquí también está delante de otro rey, pero está en el templo de Jerusalén. Ya si siguen leyendo el texto, ahí le dicen: oye, pues que tú no eres el egipcio que anda revolucionando, hay mucha gente. No, claro que no, ¿verdad? Y entonces él se defiende de todo eso, pero él está dando testimonio otra vez de esa luz que lo derribó de la montura, y de esa voz, de esa luz y de esa voz que venía del cielo. Eso San Pablo no lo va a olvidar jamás, y no se va a avergonzar de dar este testimonio cuantas veces sea necesario. ¿Algún comentario del inciso B? Pues qué importante, fíjese, don Sotero, lo que dice, que nunca se va a avergonzar, porque cuando las personas verdaderamente están arrepentidas de lo que hayan hecho en contra de nuestro Señor, en lo que menos piensan es en avergonzarse de decirlo, sino todo lo contrario, expresar el motivo por el cual se han acercado a Dios de alguna manera. Yo veo ahí que él lo reconocía, porque eso demostraba su arrepentimiento. Definitivo. Como puede ser el arrepentimiento de cada ser humano que verdaderamente se arrepienta, y en lo que menos va a pensar es en avergonzarse de decirlo, no de que no le dé vergüenza por lo que hizo. Exactamente. Les había comentado que yo recuerdo los pecados graves que cometí y que
me afecta. Pero esa afección me lleva a que ni por aquí volver a cometerlos. Decía yo, no es porque Dios no me haya perdonado. Los he confesado, me he arrepentido y siento que la gracia de Dios me ha purificado de eso. A lo mejor Dios me libre, serán otros pecados los que me tenga que perdonar, pero eso ya. Pero eso no quiere decir que yo tengo que olvidar lo sagrado de que ignore yo qué fue. Así como para caer otra vez con la misma piedra. Claro que no. Entonces es lo que usted está diciendo. Es importante. Y aparte, lo que dicen los versículos ya finales. No te preocupes, yo estaré contigo. ¿Verdad? Ya sean del daño que te intente hacer los de tu pueblo o los paganos. No te preocupes. No te preocupes. Entonces estas palabras para San Pablo, ¿quién no va a escuchar estas palabras y estar dispuesto a dar la vida? ¿Quién no? ¿Cómo le podemos decir a Jesús, sí, Señor, claro que sí, Señor? Y después decirle, no, Señor, siempre no, siempre no. Siempre no. O sea, por eso en el razonamiento, a la luz de la sabiduría, a la luz del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios, tenemos que pensar todos los compromisos para con Dios. Pensarlos, razonarlos. No se vale contestar a la ligera. Es que es para Dios, sí, sí, Señor. Oye, espérate, es que todavía Dios ni siquiera te ha dicho qué es lo que tiene que... No importa lo que sea. Te seguiré, Señor, te seguiré a la muerte. Pedro, es que está escrito. No, Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo. Y los demás decían lo mismo. Pedro, está escrito, heriré al pastor y se dispersará el rebaño. No, Señor, no, yo estoy dispuesto a todo. O sea, no se vale, con Jesús no se vale. Tengo que pensar más de 1, 2, 3 veces, razonar. No pensarlo si me conviene, no, sino razonar la respuesta que le voy a dar, porque tengo que decirle sí o no. Y si le digo sí, hasta el final. Si le digo no, no me cierra la puerta. Puede de que ese no tenga alguna consecuencia leve. Sí, sea parte del razonamiento dudoso. Por ejemplo, cuando a mí me llaman a ser evangelizador de tiempo completo, que yo me iba a consagrar de tiempo completo desde que amanece hasta que se hace noche, y si me hablan a las 11, 10, 12 de la noche, 1 de la mañana, yo tenía que leer, porque soy de tiempo completo. Yo le dije al Señor, no. Bueno, no meramente directamente al Señor, no. Al director del programa le dije, no. Está ahí en San Lucas acá abajo. No, es que no me siento capaz. ¿Por qué? Porque no. Porque la misión que me están encomendando, una misión muy delicada, y yo sinceramente no creo tener la capacidad para hacerlo. Un día que yo tenga problemas con mi familia, que me enoje con mi familia, con mi esposa, qué sé yo, con alguno de mis hijos, etcétera, y salga enchinchado, y tengo que ir a evangelizar, tengo que ir a anunciar la palabra de Dios, ¿cómo va a ser eso? Yo no voy a hacer eso. Y no, 6 meses anduve diciéndole que no. Hasta que el sacerdote de San Lucas me dice, le dijo, oiga, este señor ya no me deja en paz, ya me trae, ya estoy harto. Y me dijo, pues es muy sencillo, a él no le digas nada, vete, arrodíllate al Santísimo allí y dile al Señor que no quieres. Le dije, pero, ¿entonces usted cree que es el Señor el que me está llamando? Pues ¿quién crees que te llama entonces? Y le dije a él, ¿y si yo un día me levanto así, enchinchado y todo, y voy? Dice, mira, si ahorita tú contratas un albañil, ciertamente le vas a pedir que él traiga su herramienta, que traiga todo lo necesario. Con Jesús no. Cuando Él te contrate a ti, Él te va a dar todos los medios para que tú lleves a cabo su obra. Le dije, después de 6 meses, le dije sí, porque sabía lo que significaba.
¿verdad? Entonces, bien importante esto, bien importante, hasta sus últimas consecuencias. Ustedes saben la forma como estoy viviendo ahorita, hasta sus últimas consecuencias. Tremendo eso, ¿verdad? Alguien por ahí me visitó algún día y me dice, es que yo nunca pensé que usted viviera así. Le digo, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Estoy feliz, vivo feliz. No, es que yo nunca pensé. Bueno, cambiemos de punto, le dije, cambiamos de punto, ¿verdad? Pero, no, es que al Señor le vas a decir que sí, le vas a decir que sí. Piénsalo, porque el que dice sí rápido, así de rápido dice no. ¿Verdad? Ok. ¿Qué más del inciso de? Ay, ya no siga. Nomás una duda. Ajá. Ahí donde Jesús tuvo el encuentro con la samaritana, o sea, ahí en el pozo fue el lugar donde murió Saúl, No. o fue la ciudad, por así decirlo. No, aquí es un lugar donde dice aquí, Pablo busca aniquilar la secta. Y él va a Damasco, 250 kilómetros de Jerusalén a Damasco. En su recorrido tiene que pasar por Samaria. Samaria es donde está. Y Samaria es donde Jesús tuvo aquel encuentro con la samaritana. Y tiene que pasar, a la vez que pasa por Samaria, se toca el pozo de Jacob, que fue donde Jesús llevó a cabo ese pastoreo largo con la samaritana. No, allí no. Hasta aquí estamos, aquí. Después cruzó la planicie de Gelboé. Oh, ya. ¿Qué sucedió en Gelboé? 2000 años atrás, ahora sí en Gelboé, Oh, ok. fue donde tuvo una guerra. Como quien dice, como si ahorita pensar en ir a Jerusalén y luego pensar en otros lugares y decir, hace 2000 años aquí estuvo Jesús, ¿verdad? Ajá. Lo mismo que fue. Exactamente. 2000 años atrás en Gelboé, donde también es una planicie, donde tuvo que pasar, allí se llevó a cabo una guerra 2000 años atrás con el rey Saúl, donde perdió la guerra y pidió que lo matara su escudero y dijo, no, claro que no. Pues pone su espada con la cacha hacia abajo, se deja ir sobre de ella, se mata, el escudero lo sigue, ya habían matado a sus 3 hijos, Jonathan, Abinadab y Malquisúa, ya los habían matado. Entonces, ¿verdad? Pero no es aquí, es acá abajo, en Gilboa. Ok, bien. ¿Algo más? No. Estamos bien. Vamos al inciso C. Su encuentro con Cristo. Parece como que va a ser repetitivo de esto. No meramente a la geografía, sino a la experiencia. Y aquí nos involucra un poquito a nosotros. Su encuentro con Cristo. Cuando Pablo se encuentra con Cristo, ahí va, según la Sagrada Escritura, que es consecuencia de ese encuentro, Hechos de los Apóstoles 9:17, ¿qué dice? Fue pues Ananías entró en aquella casa e imponiendo sus manos a Saulo le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, ese que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que te recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Ok. Pero ¿cómo le dijo la palabra? ¿Mm? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo se Hermano. dirigió a Ananías? Oh. Hermano. Hermano mío. Aquí podríamos decir, bueno, es que lo que pasa que Ananías está más que temeroso, porque sabe de qué calibre es San Pablo o Saulo de Tarso. Incluso se va a sorprender y le va a decir, pero Señor, ¿qué no sabes que ese hombre tiene autoridad y trae autoridad de los sumos para detener a tus servidores? No te preocupes. Yo le enseñaré a él, tú ve, yo le enseñaré a él todo lo que tiene que sufrir por mi causa, ¿verdad? Pues entonces se va y lógico le llega pues, un tipo, o sea, un personaje del tipo de San Pablo,
Yo me imagino, no van a pensar que San Pablo era mucho de carne y hueso. Era más hueso que carne. Muy flaquito. Físicamente hablando, un personaje insignificante, ¿verdad? Pero el poder que tenía, la retórica que tenía, la forma de hablar, la voz de convencimiento, de alguna manera el don de Dios que le había dado. Sí, por eso lo dejó que se preparara en el campo. Pero igual y ¿cómo se llamaba? Ananías. A lo mejor también se dirigió a él como hermano porque él, se puede decir que él fue nada más por mandato de Dios. Definitivamente. Entonces al mandarle el jefe, No quería ir. Ajá, Señor, pero es que no te das cuenta que... ¿Tú ves? Déjenme abrir. ¿Tú ves? Aquí sí te van. Ya se están poniendo muy bien, ¿eh? Le voy a enseñar Ya, váyanse para allá. Ya no. todo lo que tiene que sufrir por mí. Hermano mío, y aquí tenemos que concluir que consecuencia del encuentro con Cristo, Saulo de Tarso es aceptado como hermano, hermano de la comunidad. El que es hermano de Ananías es hermano de Pedro, es hermano de Santiago, es hermano de Juan, es hermano de Bernabé, es hermano de... porque Ananías era de los del camino, ¿verdad? Sí, Ananías es un profeta. Es un anciano profeta, Ananías. Es el instrumento del Señor para que vaya y le imponga las manos a este personaje que va a trascender en el tiempo la historia. Y ahí mismo se dice que le pasó el Espíritu Santo. Sí, por la imposición de manos, el Espíritu Santo viene a él. No tuvieron que esperarse como los demás apóstoles que viniera y... Aclamar. No, aquí no hay tema todo. No, por eso dijimos que a Saulo, todos los que, lo dijimos en un tema, Sí. todo lo que los apóstoles estuvieron asumiendo en su experiencia diaria con Cristo, a Saulo se le... Todo un fregazo. Sí, ¿verdad? Ok, bien. Entonces veamos eso. Ese encuentro con Saulo lo hace que sea aceptado como hermano. Y lo que Pablo recuerda de ese encuentro, eso jamás lo va a olvidar, es la luz y la voz venidas del cielo. Hechos 9, 4, 6, léanlo. Dice, Para recapitular esa voz y esa luz. cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz y esa luz. La luz venida del cielo. Oh rey, le dice acá. Oh rey. Una luz me cegó, una luz que venía del cielo. Y escuché una voz que me decía. Ya dio testimonio acá, ya lo vimos eso. Aquí es recapitulación. Esa luz y esa voz, ¿verdad? San Agustín, que es uno de los santos, de los padres apostólicos, no porque haya sido apóstol. La generación de los padres apostólicos es que si no conocieron, fueron directamente discípulos de los discípulos más cercanos de los apóstoles. No sé, es la generación de los padres apostólicos es del año 1 al año 4, tercero, cuarto. Y la generación de los santos padres es del año 3 al año 7, ¿verdad? Entonces él es del año 300 y fracción. San Agustín pertenecerá a la generación de los santos padres, de los padres apostólicos. Él, refiriéndose a esto, dice,
lo que San Agustín dice, interpretando el acontecimiento del encuentro de Saulo con Jesús. La gracia de Dios lo derribó al suelo, pero su misericordia infinita lo levantó del polvo. Eso dice San Agustín. Un comentario corto en referencia a este acontecimiento. ¿Por qué lo derribó? ¿Por qué? Es que delante de Jesús nadie puede estar así como él. Ahora sí, el fariseo, puesto de pie, decía: te doy gracias, Señor, porque yo sí doy mi diezmo, yo sí ayuno, yo sí me lavo las manos, yo sí todo. No soy ¿verdad?, un pecador como ese que está allá. Delante de Dios no es así. Delante de Dios se tiene que ir abajo, al polvo. Y como él estaba muy alzadito, como dice el dicho, lo tuvo que bajar de la montura. La voz. Yo digo, es una interpretación mía. Para mí, pero se las comparto. No me hagan mucho caso en esto. Yo digo que San Pablo, en esa pérdida de la vista, Dios le decía: olvida lo que has visto, porque implica mucho pecado, tu experiencia pasada. Lo que verás de aquí para adelante, lo que Sí, porque quiero que un vivas. renuevo completamente. Sí, definitivamente, definitivamente. Entonces es lo que dice San Pablo, San Agustín, de eso, que la gracia de Dios lo aventó para abajo, pero vean, su misericordia lo levantó del polvo, renovado. Pero tiene que ser conducido por Dios o a las órdenes de Dios. Tanto que él da testimonio y dice: yo no veía, me dirigí a Damasco y mis hombres me llevaban de la mano. No veía, él no podía caminar a ese grado. A los que él les daba órdenes, ahora los tiene que necesitar para que lo guíen. Él que iba delante de ese ejército, dando lástima. ahora él tiene que ir atrás y ellos tienen que ir adelante guiando hasta Damasco. Ya no nos metemos en esto porque no es un curso de Sagradas Escrituras o de historia bíblica, pero habría que ver qué fue lo que pasó con los soldados. Bueno, oye, mijo, estoy en un tema. Oye, Ahorita, en era un como ratito la más te hablo. película, ¿no? Que iba Pablo caminando Sí, ándale. y que iban sus amigos los soldados atrás. Ey, como, espérate, calmado. Y él no, caminando, porque era su propósito. Paso fuerte, Ajá. dejándolo a todo atrás. Incluso al soldado que llevaba el caballo. Habría que ver qué pasó con los soldados que lo siguieron, que lo llevaron, o regresaron a dar parte al cuartel, o lo siguieron también en su conversión. Eso es un punto que no viene. sí, no, porque recuerden que la Biblia no es un libro de acontecimientos cronológicos, históricos y geográficos de la vida, ni siquiera de Jesús, menos de San Pablo. Pero de repente la fe de uno le dice que seguramente lo siguieron también a Dios, porque algo tan cercano, fueron testigos. Sí. Fueron testigos. Ahorita que están leyendo de todas lo que decía San Pablo en diferentes lugares, ¿verdad? Sí. Y el yo esperaba testimonio. oír cuando una de esas citas donde dijera que los demás habían visto la luz, que no nomás San Pablo había visto, y no me acuerdo, creo que la Sí, última, aquí. dice que ellos también vieron la luz, Sí, pero no escucharon no la escucharon. voz. Entonces, al ver la luz, si ahorita nosotros vemos algo
No, pues acá se da cuenta que nos hincamos, nos arrodillamos y... Sí. Ahora, ahí va. El sentido de elección. ¿Cuál fue la diferencia entre él y los demás soldados que a pesar de ver la luz, ellos no se quedaron ciegos? Porque ellos no fueron elegidos. El llamado era para él. Pues todos ciegos, pues entonces ¿quién los va a llevar? Pues sí, porque aparte era el jefe, era el que tenía que cambiar para guiar a los demás. Ahora, se entiende que muchos de ellos, si de momento no lo siguieron, le anduvieron siguiendo el rastro. De hecho, al pasar a ser uno de los del camino, otros, yo digo a lo mejor contra su voluntad, los que habían sido sus subordinados y que después tuvieron que perseguirlo, yo pienso que desertaron y se unieron a la causa. Pero ese es un razonamiento mío, es una idea que cualquiera puede Nuestra tener. fe. Ajá, ¿verdad? Nuestra fe, nuestro Entonces, deseo de que las cosas- tremendo esto, tremendo eso. Ahora bien, de aquí deducimos que cuando Jesús llega a la vida de una persona, a nuestra vida, ¿verdad? Que tenemos un encuentro con Cristo, Jesús viene a nuestra vida y la divide en 3 momentos. La divide en el primer momento, que es el antes. ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era yo antes de conocer a Cristo? ¿Cómo hablaba? ¿Qué hablaba? ¿Cómo me comportaba en el antes? En el durante el encuentro, ¿qué sucedió? ¿Qué le sucedió a Pablo durante? Cayó al suelo, quedó ciego, escuchó la voz, miró la luz y se dejó conducir. Levántate y entra a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Es bien importante esto. Y si alguno de ustedes no ha tenido un encuentro con Cristo, búsquelo. Búsquelo. Es indispensable tener un encuentro con Cristo y razonar o reflexionar sobre Él. Antes, el durante, ¿qué pasó durante ese encuentro con Cristo? ¿Verdad? Si a mí me preguntan qué pasó durante ese encuentro con Cristo, yo me pasé renegando, enojado. Yo que toda la gloria había sido para mí antes, ahora tenía que no solo compartírsela a Él, sino dársela toda a Él. Y aparte yo alabarlo y bendecirlo. Pues ¿quién es? Yo tenía que conocer a este Jesús Y enamorarse. que me había arrebatado la gloria que yo tenía para mí solo. Ajá. Y en el después. El después es desde que tuve, si hablo de mí, desde que tuve mi encuentro hasta este momento. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hablo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo deseo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me comporto con los demás? ¿Con el mundo que me rodea? ¿Verdad? Entonces podemos hacer una cosa. Podemos decir que en un después, según San Pablo, según el texto, se tiene que vivir bajo la luz divina, que es la que purifica de la vista, que es la que me hace, como dice el capítulo 8 de San Juan, versículo 12, 8:12 de San Juan: yo soy la luz del mundo, y el que viene a mí no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay que vivir después, en el después, bajo la luz divina y escuchando al Señor. Por eso dice San Pablo, y nos dice a nosotros, y le dice a su comunidad: ustedes ya no están justificados. Ya no. Entonces, de esta experiencia de encuentro con Cristo,
Es importante que razonemos, todos los que hemos tenido un encuentro con Cristo, ¿qué había en el antes? ¿Qué sucedió en el durante el encuentro? ¿Y qué ha pasado en el después? Es importante eso. No tenemos que pasar por alto, porque si lo pasamos por alto, entonces no nos importa. Una experiencia muy bonita. ¡Ay, qué bonita! Muy bonito. Y se acabó lo bonito. Y cuando hay otro retiro, vamos otra vez para volver a llenar la garrafita de ¡ay, qué bonito! Y qué bonito, y qué bonito. Y otra vez se vacía y vamos a otro retiro. No, vaya a los retiros que quiera, pero vaya a servir, a dar testimonio del encuentro con Cristo, de lo que pasó. No, como luego dice el dicho por ahí, no de retireros a ocupar un lugar que no nos corresponde, ¿verdad? ¿Ok? Gálatas 1, 15, 16. ¿Qué dice? Dice: Ya estamos en la recta final. hasta que me llamó por su mucho amor, el que me había elegido desde el seno de mi madre, y le gustó revelar en mí a su Hijo para que lo anunciara entre los pueblos paganos. En ese momento no tomé consejos de nadie. Qué Palabra. tremendo esto. Ya la vamos, Señor. Qué tremendo esto. San Pablo aquí está diciendo algo que si no es a la luz del Señor no lo podemos deducir, no lo podemos razonar. Pero tenemos que descubrir que San Pablo entendió los 4 verbos de este mensaje que él mismo escribe como un testimonio. 4 verbos del mensaje. Me eligió. Y la elección está en el comentario que les dije. ¿Por qué? Si todos vieron la luz, incluyendo a Pablo, ¿por qué nada más él quedó ciego? Y los otros no. De hecho, fueron los que se lo llevaron a Damasco de la mano. Por la elección. Me eligió y me llamó. Me eligió y me llamó. Me reveló. Entonces es 1, 2, 3. Me reveló a su amado Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Anunciarlo a los paganos. Para anunciarlo a los paganos. Para anunciarlo. A ver, nos tiene que hablar del anuncio. Hechos de los Apóstoles 9:15 y Mateo 28:19. ¿Qué dice? Pero el Señor le dijo: anda, porque ese hombre es el instrumento que he escogido para que lleve a mi nombre a las naciones, y a los reyes, y a los hijos de Israel. Ok. Ahí está. Me llamó y me reveló a su amado Hijo Jesucristo para anunciarlo. ¿A dónde? A los paganos, muy en particular a los paganos, a los reyes y gobernantes, algo así dice. Hijos de Israel. Ajá. Anunciarlo a los paganos. La palabra pagano está clarísima ahí, ¿verdad? De hecho, él es el evangelizador de los paganos. Misión que empezó Pablo, ¿verdad? Que por ahí algunos teólogos tratan de ponerlos como en contra. No, pues que Pablo sí fue elegido, Pedro fue elegido para anunciar el mensaje a los paganos, pero después Pablo entró y le quitó el... No, no va por ahí, ¿verdad? No va por ahí eso. ¿Ok? ¿Para qué lo llamó? ¿Para qué se le reveló? ¿Para qué el Padre permitió que su amado Hijo Jesucristo fuera revelado a Saulo de Tarso? ¿Para qué? Para anunciarlo, para proclamarlo, para darlo a conocer, ¿verdad? Y dar su testimonio también, ¿no? Sí, definitivamente. Porque en sí la vida de Saulo es muy fuerte, que más que nada también tiene que ver mucho lo que él vivió, bueno, la conversión que él tuvo.
Sí, es una figura de Jesucristo. Es una figura del martirio de Jesucristo, lógico, en miniatura, pero no deja de tener relación con el sacrificio de Cristo por la causa. Por eso el sacrificio de ustedes y mío, en el dolor, en la angustia, en la desesperación, en la enfermedad, si está unido al dolor, al sacrificio de Cristo, adquiere carácter de redención. Hay un curso que habla tremendamente de eso, ¿verdad? Que lo que nosotros hacemos, si lo hacemos unidos al sacrificio del Señor, nuestro trabajo, nuestro sacrificio, nuestro dolor, nuestro cansancio, nuestro sufrimiento, adquiere carácter redentor y se nos perdonan pecados. Y toda esa gracia que nosotros intentamos generar con nuestro ser y quehacer, le puede servir al Señor para aplicarlo a otras almas que Él necesita salvar. Entendamos eso. Entonces, para eso le fue revelado. ¿Qué dice Mateo? Aunque esto es del antes de Saulo, pero esto es después de Saulo, ¿verdad? Esto es después, porque esta es escritura de él. Cuando esto sucede, Mateo 28:19, Saulo todavía es pagano. Bueno, no es pagano, es todavía perseguidor del camino, de los cristianos. ¿Qué dice Mateo 28:19? Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Y enséñenles a cumplir, ya sería el versículo 20, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Es el inciso A del 20. El inciso B dice, yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y se cierra el evangelio con el inciso B del versículo 20, del capítulo 28. Ok, bueno, pues ahí está. Para eso fue llamado, para anunciar a los paganos, ¿verdad? El mensaje de salvación traído por nuestro Señor Jesucristo por su pasión, muerte, resurrección, ascensión, etc. Ok, y luego esto es el cumplimiento. De hecho, lo que aquí está es el cumplimiento de esto que se dio primero, que se le dio a los apóstoles. Por eso cuando Saulo tuvo su conversión fue corriendo a que lo bautizaran. ¿Era una parte esencial el bautizo? No, él es bautizado con la imposición de manos. Ahí cuando Ananías fue, ahí se bautizó. Ahí se bautizó. La película lo pone como que va y se bautiza. Hay que leer esa parte. Estamos leyendo el texto, pero falta el pretexto y el contexto. En alguna de esas dos partes está el que él se bautiza y le hacen imposición de manos y recibe el Espíritu Santo. ¿Sí? Su bautizo fue distinto a los demás. No tuvieron que utilizar. Nadie más se ha bautizado así. No, se entiende que fue bautizado también normal como los demás. Pero dice bueno, que que con No el fue agua. simbólico. Que todos los apóstoles, pero ya los demás no se les daba agua para bautizarse a nadie, ¿no? Como No sé. decía Juan Bautista. Juan Bautista. Se necesita, es indispensable el agua en el bautismo. Pero a ellos no pasó así. Con los Bueno, apóstoles. volvemos al punto. La Biblia no lo dice. Ok. Si Jesucristo se bautizó con agua en el río Jordán, entiéndase. Ejemplo les he dado para que ustedes también lo hagan. Entonces la película sí muestra ese pedazo que a lo mejor la idea, ¿no? De que en algún momento se bautizaron con agua. Ajá, sí, exactamente. Ok. Y luego, a pesar de todo este llamamiento que se le reveló, que lo llamó, que lo eligieron y le revelaron al Hijo de Dios para que lo anunciara, a pesar de todo, él sigue con su espíritu de sencillez, de humildad,
sintiéndose indigno, ¿verdad? Indigno de ser llamado apóstol. Primera de Corintios 15, 9 al 10, ¿qué dice? Dice, pues yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su bondad para conmigo no fue inútil. Lejos de eso, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La iglesia cristiana es la iglesia de Dios. La iglesia católica que camina a través del tiempo y el espacio con el adjetivo, ¿verdad?, calificativo de católica, es la iglesia de Dios. Es a la que se refiere el apóstol San Pablo. Perseguí a la iglesia de Dios, por eso no merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque los apóstoles están puestos como la cabeza de la iglesia. Y a él lo ponen como cabeza de la iglesia cuando él la persiguió. Por eso siente esa actitud indigna y no deja de ser un acto de humildad de parte de él. Sin embargo, a pesar de todo eso, no se avergüenza. No se avergüenza y él sigue diciendo que a las comunidades le sigue hablando de su testimonio. Filipenses 3, 5, 9 y ahí termina el curso. Dice, circuncidado el 8º día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respecto a la ley, fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Pero lo que para mí era ganancia lo consideré por Cristo pérdida. Mas aún todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a él, no con mi propia justicia basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que Dios concede al que cree. Tremendo, tremendo esto, ¿verdad? Tremendo. Él lo va a estar diciendo a las comunidades y dicho aquí, lo sigue diciendo y lo seguirá diciendo hasta que el mundo termine. Ya quedó. Y no se echa para atrás. No se echa para atrás. Es así. No se avergüenza. No se avergüenza. Porque como dice en otro momento, él sabe en quién tiene puesta su fe. No sé, aquí termina esto. Si quieren hacer algún comentario de lo que está aquí.